¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Qué alegría saludarlos nuevamente. Me alegra que se puedan conectar muchas personas y poder compartir esta nueva lección de la consagración con ustedes. Vamos a esperar a que se conecten más personas. Saludamos a todos los que se están conectando y esperemos un ratito pues a que más personas se conecten. Me gustaría saber si me escuchan bien, si se escucha claro, si me pueden decir por favor. Todo muy bien. Bueno, entonces esperemos a ver si más personas se conectan para que podamos iniciar, porque aún hay muy poquitos conectados. Entonces esperemos a que más personas se conecten. Bueno, iniciemos de una vez para que no nos retardemos como tanto. Esperemos pues a que las personas se conecten como conforme vayamos haciendo la oración. Listo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te rogamos, amor entre Dios Padre y Dios Hijo, que vengas, que te pongas y te poses sobre nosotros, que nos des la gracia de poder entender todo lo que vamos a hablar en esta nueva lección de la consagración, que ilumines nuestro entendimiento, que vengas con tu esposa fidelísima, la Virgen María, y que ella como buena administradora, como buena depositaria de las gracias, pueda disponer de todos los frutos que vayamos a recibir en esta nueva lección como ella lo desee. También le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, que cura con su preciosísima sangre todos los medios que estemos utilizando para ver esta consagración, todas las redes de Wi-Fi, de Internet, los celulares, los computadores, cualquier medio que estemos utilizando, que el enemigo no pueda tan siquiera respirarnos cerca, y que especialmente podamos tomar ese espíritu humilde de la Santísima Virgen María para que todas estas palabras las podamos acoger con un corazón dócil, con paz en nuestras almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Saludamos a todas las personas que recién se están conectando. Listo. Estamos en la lección número 29. Vamos a ver la lección número 29. Ya muchos saben de que estamos en el último bloque de la consagración, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta lección recibe por nombre El Verbo se hizo carne. Así se llama. El Verbo se hizo carne. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14.
Allí es donde se dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que esto es también lo que hacemos en el Ángelus. Ustedes saben que hacemos el Ángelus a las 6 y a las 12, ¿cierto? Entonces hay una parte donde decimos el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la clase del día de hoy vamos a ver el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, ¿sí? De cuánto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces vamos a iniciar con el día de hoy. Vamos a leer full citas bíblicas. Vamos a leer muchas citas bíblicas, entonces necesito que estén así como pilositos para que las anoten y si quieren, más tardecito como que las vuelven a repasar, ¿sí? Como que dicen bien explícitamente. Yo las voy como a nombrar así y ya más tardecito ustedes quedan como con el compromiso de, de ¿cómo es que se dice? De interiorizar pues más esas citas bíblicas. Entonces, bueno, vamos a iniciar también leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, el Catecismo dice en el numeral 461, dice, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Eso dice el Catecismo. También dice en el numeral 463, un poquito más adelante, dice, la fe en la encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Entonces nos da una cita bíblica que es primera de Juan 4:2. Dice, podéis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos de que la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, se encarnó, no reencarnó, porque sabemos que la reencarnación es una práctica nueva era, sino que se encarnó, que es totalmente distinto, en el seno de María Santísima para poder llevar a cabo su plan de salvación y darnos vida eterna y abundante a nosotros, ¿cierto? Ganarnos y alcanzarnos el cielo. Antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz por nosotros, las puertas del cielo estaban cerradas. Entonces, bueno, para entender esto, lo de el verbo se hizo carne, vamos a hablar también acerca de la Trinidad, ¿cierto? Nosotros creemos en un Dios trinitario, que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Aunque este concepto de la Trinidad es como a veces un poquito difícil de comprender porque en nuestra capacidad como cognitiva de seres humanos nos cuesta mucho, ¿cierto? Las dos citas, las dos veces. Por favor, repitan las citas 2 veces para copiarlas. Listo, de una, yo las voy a repetir 2 veces. Entonces, la que acabamos de leer fue primera de Juan 4:2, ¿cierto? La que nombraba el catecismo. Entonces, como les decía, entender la Trinidad a veces para nosotros que somos como simples criaturas es un poquito complicado. Yo sé que muchos han escuchado de la historia de San Agustín, que un día iba a San Agustín y había un niño que estaba haciendo un hueco en la arena, él estaban como en una playa, el niño estaba haciendo un hueco en la arena y en eso se le acerca a San Agustín y le pregunta qué está haciendo él. Y él le dice, estoy tratando de meter todo el mar en este hueco. Y San Agustín le dice, eso es imposible. Y el niño le responde, así imposible es tratar de como meter algo tan grande como la Trinidad en nuestra mente que es tan pequeñita, ¿sí? Hay muchos ejemplos como para entender la Trinidad, pero en verdad que se quedan cortos, ¿cierto? No hay como un ejemplo que uno diga, uy, es que así es la Trinidad. No, todos se quedan cortos, pero estos ejemplos nos sirven como para comprender un poquito más este gran misterio. Hay un ejemplo muy bueno y es la del sol. Se dice que el sol nos da calor, nos da luz y también es fuego, ¿cierto? El sol.
nos da luz, nos da calor y también es fuego. Entonces, pero sigue siendo el mismo sol. Así es la Trinidad. Se puede decir que, digamos, podemos tener luz en un lugar donde no haga calor, ¿cierto? Entonces, digamos, en la noche. En la noche, por lo general, en muchos lugares no hace calor, pero tenemos la luz de la luna. ¿Sí? También hay lugares donde necesariamente no hay fuego, pero sí hay calor, ¿sí? Digamos, tierra caliente, ¿cierto? No hay fuego, pero hay calor. Y también hay lugares donde hay calor, pero no hay ni luz ni fuego. Entonces, no sé si se enredaron ahí un poquito, pero pues así es la Trinidad, ¿cierto? Así es la Trinidad. Y ese ejemplo nos sirve mucho como para entender un poquito como este gran misterio. Aunque como les decía al principio, no es que lo dé así explícitamente. No, pero nos ayuda como un poquito a tratar de comprenderlo pues con nuestra naturaleza humana. Sí, entonces yo les decía que era muy importante hablar de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el misterio de la encarnación se entiende sabiendo de que la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, el amado, ¿cierto? El amado, Dios Padre es el amor, Dios Hijo el amado y Dios Espíritu Santo, el amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, se encarnó en el seno de una mujer llamada María para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, San Luis María Griñón de Montfort, tiene como un fragmento, como un texto, ¿cierto? Como un texto muy hermoso que a mí me gustaría leerles y es de cómo él se imaginó, ¿cierto? Esto no es como que haya pasado así, sino que San Luis María Griñón de Montfort se lo imaginó de cómo había sido como ese momento en el que la Trinidad había tomado la decisión de que Jesús se iba a encarnar, de que el verbo, ¿cierto? Entonces, bueno, dice lo siguiente: paréceme ver, por decirlo así, a esta amable soberana. A esta amable soberana se refiere a la sabiduría eterna. La sabiduría eterna o el verbo es nuestro Señor Jesucristo, sino que cuando estaba la Trinidad reunida pues allá en el cielo no se le llamaba Jesús, no, sino que se llamaba la sabiduría eterna, ¿cierto? Convocando y reuniendo a la Santísima Trinidad para decidir la restauración del hombre. Entonces dice: me parece oír a la sabiduría que, dirigiéndose al Padre, que en la causa del hombre reconoce que en la causa del hombre reconoce que realmente éste y su posterioridad merecen ser condenados eternamente con los ángeles rebeldes a causa de su pecado. Pero escuchen esto: pero que es preciso compadecerse de él, porque su pecado obedece más a debilidad e ignorancia que a malicia. Eso es lo que nos diferencia, como por decirlo así, de los ángeles caídos, ¿cierto? Que, por decirlo así, nuestro pecado obedece, acá como dice San Luis María Griñón de Montfort, obedece más a debilidad e ignorancia. Es decir, que nosotros no pecamos por malicia, sino porque somos ignorantes, ¿cierto? Porque somos criaturas. Eso es lo que nos distingue de los ángeles caídos, porque ¿se acuerdan cuando vimos la charla de ángeles y demonios? Decíamos que los ángeles son superiores a nosotros en naturaleza, ¿cierto? Ellos tienen una naturaleza más elevada a la de nosotros, entonces por eso ellos tienen muchos más dones de los que tenemos nosotros, ¿sí? Nosotros somos más grandes que los ángeles en dignidad, pero ellos son más altos que nosotros en naturaleza. Entonces resulta que los ángeles caídos, ¿cierto? Cuando estaba Luzbel en el cielo, ellos pecaron fue por malicia. Ellos sabían que lo que estaban haciendo era por pura soberbia y aún así lo hicieron. Entonces por eso ellos fueron precipitados pues al mundo y eso es lo que nos distingue a nosotros de ellos. Entonces continuemos. Observa por una parte que es gran lástima que una obra maestra tan bien lograda permanezca
siempre esclavizada al enemigo y que millones de hombres se vean para siempre condenados por el pecado de uno solo. ¿El pecado de quién? De Adán, ¿cierto? Nuestro primer padre. Entonces, ¿a qué se refiere? Dice, es como si nuestro Señor Jesucristo dijera, como hablando, esto es lo que habla San Luis María Griñón de Montfort, es como si nuestro Señor Jesucristo dijera como, qué duro pues que el hombre no pueda como gozar del cielo por el pecado de uno, que fue el pecado de Adán, lo que les decía de que las puertas del cielo estaban cerradas. Entonces dice, muestra por otra parte los tronos vacíos del cielo por la caída de los ángeles apóstatas y que sería bien llenar de nuevo. Esto es muy hermoso y muy importante porque, muchachos, nosotros estamos llamados a llenar como esos vacíos que dejaron estos ángeles apóstatas, ¿sí? Estos ángeles caídos. Nosotros, al ir al cielo, por decirlo así, estamos como llenando cada uno de esos espacios que dejaron esos ángeles. Entonces, continuemos, dice. E indica la gloria inmensa que Dios recibiría en el tiempo y la eternidad si se salva al hombre. Vean qué hermoso esto. Viendo la sabiduría eterna, es decir, Jesús, que nadie en el universo era capaz de expiar el pecado del hombre, satisfacer a la justicia y aplacar la ira divina, y queriendo al mismo tiempo salvar al desventurado, a quien ama por naturaleza, haya un medio admirable. Vean qué hermoso, porque es que, muchachos, si nosotros juntáramos, digamos, si todo el mundo muriera mártir, ¿cierto? Todos nosotros muriéramos mártires, eso nunca, nunca, nunca alcanzaría para expiar el pecado del mundo entero. Ni siquiera alcanzaría para expiar el pecado de un solo hombre. Solamente el mismo Dios, con una gotica de su sangre, era capaz de expiar los pecados de todo el mundo, pero Él, en su amor infinito, entregó hasta la última gota de sangre. Entonces, bueno, continuemos. Proceder asombroso, amor incomprensible, llevado hasta el extremo. La madre, la amable y soberana princesa, que es la sabiduría, que es nuestro Señor Jesucristo, se ofrece ella misma en holocausto al Padre para satisfacer su justicia, aplacar su cólera y liberarnos de la esclavitud del demonio y de las llamas del infierno y merecernos una eternidad feliz. Su oferta es aceptada, la decisión tomada y decretada. La sabiduría eterna, es decir, el Hijo de Dios, se hará hombre en el momento oportuno y en las circunstancias señaladas. Es muy hermoso y muy grande porque a pesar de que obviamente no es como que así haya pasado, San Luis María Griñón de Montfort nos ayuda a tener como una idea clara más o menos como de qué fue lo que pasó digamos, estando la Trinidad en el cielo. Estos son unos extractos tomados de un libro de San Luis María Griñón de Montfort que se llama Amor a la sabiduría eterna. Es muy hermoso. Entonces, vamos con una cita bíblica. Gálatas 4, del 4 al 5. Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo del 4 al 5. Entonces, ¿qué dice? Dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que es imposible ser cristiano y no creer en el mayor milagro que se pudo haber visto, y fue la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces vean qué muestra de amor tan grande, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver por qué se encarnó el Verbo, ¿cierto? ¿Por qué se encarnó el Verbo? Que esto lo podemos sacar del Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 457 al numeral 460. ¿Sí? Esto no es que no lo hayamos inventado en lazos, no. Esto está en el Catecismo. Entonces, ¿para qué se encarnó el Verbo? ¿Para qué se encarnó el Verbo? Primero, para reconciliarnos con Dios. Entonces dice,
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10-14. Dice: Cristo se encarna como propiciación de nuestros pecados, ¿sí? Cristo se encarnó y vino al mundo para poder alcanzarnos el cielo, porque como les decía ahorita, las puertas del cielo estaban cerradas para el hombre, y gracias a que nuestro Señor Jesucristo se encarnó y murió en la cruz, nosotros podemos ir al cielo, ¿cierto? Podemos luchar por esa eternidad bienaventurada. También tenemos esta otra cita bíblica, Juan capítulo 3 versículo 16, Juan capítulo 3 versículo 16, que es la que dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Sino para que tenga vida eterna. Entonces, bueno, segunda causa por la cual se encarnó el Verbo, para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Digamos que nuestro amor humano es imperfecto, ¿sí? Nosotros no podemos amar a alguien con nuestro amor humano. De hecho, el Evangelio de hoy habla acerca de que uno no debe amar únicamente a sus amigos. La cita bíblica que les dije antes es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y la otra, Juan 3:16. Entonces, bueno, yo que les estaba diciendo allá, que precisamente el Evangelio de hoy habla acerca de como qué valor tiene para nosotros el amar a nuestros amigos, y el amar a nuestros amigos o a los que nos hace el bien, que nosotros, o sea, el verdadero valor se tiene cuando amamos a nuestros enemigos y a quienes nos persiguen, ¿cierto? Entonces, el sacerdote decía precisamente de que nosotros como con nuestro querer humano y nuestro poder humano nunca vamos a ser capaz de amar a quien nos odia o a quienes nos persiguen, o sea, en nuestro querer humano eso es imposible, pero digamos que ahí es donde entra el querer divino, ¿sí? La voluntad de Dios, la vida de Dios en el hombre, porque cuando nosotros como que nos configuramos con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, y dejamos que Dios habite en nosotros, Dios iba a poder amar a ese enemigo por medio de nosotros, ¿sí? Entonces, más o menos, esto es a lo que se refiere como esta segunda parte, de que si muchachos, o sea, si Dios no nos hubiese dado esa muestra tan grande de amor que fue el morir en nosotros, por nosotros en la cruz y encarnarse en el Verbo de María, en el seno de María, perdón, nosotros no sabríamos verdaderamente qué es el amor. Porque como dice nuestro Señor, nadie tiene más amor como el que da la vida por sus amigos, ¿sí? Entonces vean qué hermoso esto. También esto lo podemos ver en la misma cita bíblica que les dije antes, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna, ¿sí? Esta cita bíblica, muchachos, aprendámonosla de memoria. No, o sea, nunca se nos puede olvidar de que Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo, al unigénito, aquel que no tenía mancha de pecado, aquel que quería salvarnos y redimirnos. Y que de esa manera Dios nos dio la muestra más grande de amor, ¿sí? Entonces, la siguiente, para ser nuestro modelo de santidad. Para ser nuestro modelo de santidad. Entonces, tenemos una cita bíblica que es Mateo 11:29. Mateo 11:29. Esta cita bíblica dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. O sea, nosotros no, ¿qué modelo de santidad tendríamos si Jesús no hubiese venido? No tendríamos, ¿cierto?, ningún modelo, porque nosotros viendo a Cristo sabemos cómo debemos ser,
¿cierto? Cómo debemos actuar, cómo debemos amar, cómo debemos servir. De hecho, todos los santos a quien buscaron asemejarse, pues a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagínense, si Cristo no hubiese venido, pues no tendríamos como un modelo, un modelo para alcanzar la santidad. Entonces, la siguiente, para hacernos partícipes de la naturaleza divina, para hacernos partícipes de la naturaleza divina, de la naturaleza divina. Entonces dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Entonces, ¿qué es esto de hacernos partícipes de la naturaleza divina? Es la gracia, ¿cierto? Que ya hemos hablado un poquito acerca del concepto de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es la vida de Dios en el hombre. Es la sangre de Dios, de Cristo, que corre por nuestras venas. Sabemos que esto es un don sobrenatural, el poder, como lo que les decía, el poder configurarnos y convertirnos en un Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Esa es la naturaleza divina. Entonces, bueno, esto de la encarnación no fue algo como únicamente del Nuevo Testamento, o sea, desde el momento en que vino el ángel y le dijo a la Santísima Virgen María, mira, tendrás en tu seno y vendrá el Espíritu Santo sobre ti y darás a luz a un hijo, ¿cierto? No, no es desde el momento de la anunciación, sino desde muchísimo antes. Es que, muchachos, eso lo podemos ver desde el Génesis. Entonces, Génesis 3:15. ¿Qué dice en Génesis 3:15? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. ¿Y quién es la descendencia de la mujer? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque ¿quién es la mujer? María, ¿cierto? La mujer es María. ¿Y quién es la descendencia de la mujer? Nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que acogemos la buena nueva del Evangelio. Entonces, desde eso vemos lo de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. También, Génesis 12:3. Génesis 12:3. Es el momento en que nuestro Señor le dice a Abraham, yo no sé si ustedes se acuerdan de Abraham, que es como el papá de la fe, que fue que nuestro Señor, Dios le puso una prueba de que tenía que sacrificar a su hijo. Mire que en el momento en que lo iba a sacrificar, Dios envió a un ángel que le dijo, no lo hagas, y por eso, o sea, por esa muestra de fe que tuvo Abraham, nuestro Señor le dijo una promesa, le dijo, tendrás una descendencia como el de las estrellas. Y dice, por ti se bendecirán todos los linajes de la fe. Por ti se bendecirán todos los linajes de la fe. ¿Sí? Entonces, también desde Abraham podemos ver cómo estaba. Otra cita bíblica. Isaías 7:14. Isaías 7:14. ¿Qué dice esta cita bíblica? Dice, he allí la Virgen a el Emmanuel, ¿cierto? Entonces, en Isaías también vemos cómo se tenía como esa prefiguración de lo que iba a pasar en la anunciación. También tenemos Isaías capítulo 52, versículo 13 en adelante. Isaías capítulo 52, versículo 13. Esto se llama el sacrificio del siervo de Yahvé, ¿cierto? El sacrificio del siervo de Yahvé. Este es como un cántico que hace Isaías de todo lo que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo en su pasión, en la pasión, ¿cierto? Entonces por eso se le llama el siervo de Yahvé, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos cómo desde el Antiguo Testamento se puede ver todo lo de la encarnación. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar acerca de
Las consecuencias de la encarnación. Consecuencias de la encarnación. Ya vimos las causas, que fue por qué se encarnó. Ahora vamos a ver las consecuencias. Ay, muchas gracias a Paula Sepúlveda que está ahí escribiendo las citas bíblicas. Dios te pague. Bueno, entonces, consecuencias de la encarnación. Primero que todo, vamos a decir que Jesús en hebreo, ¿cierto? Jesús en hebreo significa Dios salva. Dios salva. En Isaías se decía como Emanuel, Dios, el Emanuel, Dios con nosotros, pero en el momento en que el ángel le dice, le pondrás por nombre Jesús, significa Dios salva, ¿sí? Dios salva. Entonces, bueno, lo primero que vamos a decir de esto de las consecuencias de la encarnación. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús tiene dos naturalezas, ¿sí? Tiene dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana, ¿sí? Aunque sigue siendo una persona, una sola persona divina, ¿sí? Una sola persona divina. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 464 y al 469, ¿sí? Habla de las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no se me confundan, sigue siendo una sola persona, pero con dos naturalezas, ¿cierto? Nosotros sabemos que nosotros tenemos naturaleza humana, hasta ahí, ¿sí? Naturaleza humana. Nuestro Señor, al encarnarse y tomar nuestra forma humana, pues también goza de esa naturaleza humana, valga la redundancia, pero como Él sigue siendo Dios, también tiene una naturaleza divina. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la otra consecuencia? Que nuestro Señor Jesucristo tiene dos voluntades, ¿cierto? Dos voluntades. Entonces, está la voluntad humana, ¿cierto? La voluntad humana de Cristo, la voluntad humana de Cristo, que sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, está subordinada a esta voluntad omnipotente, ¿sí? Entonces, por eso es que en el Getsemaní, cuando nuestro Señor está en el Getsemaní, Él le dice a Dios Padre, le dice, Señor, aparta de mí este cáliz tan amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La que les dije de las naturalezas humana y divina es Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 464, al numeral 469. De esta que les estoy hablando, de las dos voluntades de nuestro Señor, les estaba diciendo de que en el momento en el que Él estaba en el Getsemaní, obviamente su voluntad humana no quería pasar como por todo lo que iba a pasar, ¿cierto? Pero siempre su voluntad humana estaba sometida a la divina, ¿sí? A la divina. Esto también, ¿qué nos dice? Resulta que por allá hace mucho tiempo saltó una herejía que decía que nuestro Señor como que o era alma o era cuerpo, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos que nosotros somos una unidad sustancial que es cuerpo y alma. Eso mismo le pasó a nuestro Señor. Él también tenía un cuerpo y pues un alma, ¿sí? Tiene un cuerpo y tiene un alma. Entonces, Él también obedece a eso. Obedece a eso. Sabemos de que el cuerpo no es malo y por medio de la encarnación también vemos mucho esto de por qué el cuerpo Dios lo creó y también busca que nosotros nos divinicemos por medio de nuestro cuerpo en la resurrección de la carne, ¿cierto? Entonces, bueno, continuemos. Vamos a hablar de Jesucristo es el Mesías, ¿sí? Jesucristo es el Mesías, esa es la otra consecuencia.
Jesucristo es el Mesías. Entonces, bueno, como ya se dijo, Jesús es Cristo, ¿sí? Resulta que Cristo significa el ungido, el ungido. Esto lo habla el Papa Benedicto XVI en un libro muy bueno que yo ya les había comentado que se llama Jesús de Nazaret. Resulta que Cristo significa el ungido, ¿cierto? Jesús se llama Jesús, pero nosotros a veces le decimos Jesucristo, ¿cierto? Que es Jesús, Dios nos ama, Dios salva, y Cristo, que es el ungido, ¿cierto? El Mesías. Entonces, resulta que esto del ungido es muy hermoso porque también se puede ver que en las costumbres del antiguo pueblo de Israel, las personas que eran ungidas eran únicamente los reyes, los profetas y los sacerdotes, ¿sí? Ellos eran los únicos que eran ungidos. Y es hermoso porque nuestro Señor es rey, es profeta y es sacerdote, ¿sí? Y eso lo podemos ver, digamos, en las ofrendas que le hacen los reyes magos cuando nuestro Señor nace. Cuando Él nace en el portal de Belén, ustedes saben que a Él le llevaron incienso, mirra y oro. Entonces, incienso como sacerdote, mirra como profeta y oro como rey, ¿sí? Entonces vean qué hermoso porque Cristo significa el ungido, ¿sí? El ungido. Y a los únicos que se ungían en el antiguo pueblo de Israel eran los sacerdotes, los profetas y los reyes. Entonces vean que nuestro Señor es todo eso, ¿sí? Profeta, rey y sacerdote. Y nosotros, asimismo, recibimos, por eso mismo nosotros recibimos el nombre de cristianos, ¿cierto? ¿Qué significa cristianos? Pues los ungidos. ¿Y ungidos por medio de qué? Por el bautismo, ¿sí? Por el bautismo. Entonces, bueno, la otra consecuencia. Jesucristo es hijo de Dios. Jesucristo es hijo de Dios. Por favor, ¿cuál es la otra voluntad? La voluntad también es la humana y la divina. Voluntad humana y divina. Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, es el Hijo único de Dios en cuanto es de la misma naturaleza del Padre, ¿cierto? O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen la misma naturaleza. Esto se puede poner con un mismo, como con un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, yo tengo la misma naturaleza de mi papá o de mi mamá, ¿sí? Porque ellos fueron quienes me dieron la vida, ¿sí? Es imposible que, digamos, si yo tengo un papá, ¿cierto? Un papá, yo salgo con naturaleza de animal, ¿cierto? Y no con una naturaleza humana. Entonces, ¿qué? Entonces, también podemos ver eso. Como Dios Padre tiene su naturaleza divina, entonces su Hijo iba a recibir la misma naturaleza. Juli, por favor, repites lo del oro nuevamente. Lo del incienso, mirra y oro. Que a nuestro Señor le llevaron incienso, o sea, en el momento en que Él nació le llevaron incienso, mirra y oro, ¿cierto? Le llevaron incienso como sacerdote, mirra como profeta y oro como rey, ¿sí? Por eso podemos darnos cuenta de que Él es el ungido, Cristo, ¿cierto? Cristo significa el ungido. Entonces, no sé si quedó claro. Entonces, bueno, citas bíblicas para saber y para conocer la igualdad que tiene Jesús con el Padre, ¿cierto? Jesús con el Padre. Entonces, Juan 5:17. Les voy a pedir que acá, porque se las voy a nombrar así como súper rápido para que ustedes las investiguen. Entonces, Juan 5:17, Juan 10:38, Juan 10:38, Juan 14:10, Juan 14:10 y Juan 14:9. Juan 14:9. ¿Sí? Entonces es todo el Evangelio de Juan, que fue el que estuvimos leyendo en Pascua, que es muy hermoso porque nos da como
como, o sea, el Evangelio de Juan es muy lindo porque nombra como todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo después de que Él resucitó, o sea, como que lo abarca más profundamente, por decirlo así. Entonces, bueno, eh, esto es como hablando un poquito de, de esto que les estaba diciendo, de Jesucristo es Hijo de Dios, por eso gozan de la misma naturaleza. Entonces ahora vamos a hablar un poquito acerca de la anunciación, ¿cierto? De la anunciación. Entonces, el misterio de la encarnación se realiza en la anunciación del arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María. Todo esto aparece descrito en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 38, ¿sí? Lucas del 1, capítulo 1, versículo 26, 38. Entonces, ¿qué sucede acá? Es todo lo que llega el ángel, ¿cierto? Se encontraba María y llega el ángel y le dice, salve, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿cierto? Después le dice, el Espíritu Santo se posará sobre ti. Perdón, le dice, concebirás en tu vientre al Hijo del Dios Altísimo. Y ella le dice, pero ¿cómo es esto posible si no conozco varón? Y el arcángel le dice, se posará sobre ti el Espíritu Santo. Y ella que dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿cierto? Eso es todo como lo que describe, San Lucas en como en este capítulo que les dije. Con respecto a esto, al momento de la anunciación, dice el catecismo en el numeral 484, dice algo hermosísimo, se los quiero leer. Dice, la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. ¿Se acuerdan que les había leído lo que había dicho San Luis María Griñón de Montfort? Lo que había dicho San Luis María Griñón de Montfort, de que el Verbo se iba a encarnar en el momento en que, ¿cierto? Que fuera como el tiempo propicio, el tiempo de plenitud, que también lo dice en la cita bíblica que les di al principio de Gálatas. Ahí dice, al llegar la plenitud de los tiempos. Entonces, de eso se vale el catecismo. Dice, la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. Vean qué hermoso eso. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina a su ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Eso lo dice el Catecismo numeral 428. ¿Sí? También está pues en el Evangelio de San Lucas. Entonces, esto de la anunciación es muy hermoso porque dicen que es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. Entonces, pues pienso yo acá particularmente de que como el cumplimiento de esta promesa y de este preparativo era como la Virgen María, ¿cierto? La Virgen María que se había anunciado desde el Génesis de la descendencia de la mujer en Isaías, la mujer está encinta, o sea, se había cumplido ese tiempo necesario y era que nuestra Santísima Madre naciera y estuviera pues ya jovencita para poder concebir a su hijo, que era el mismo Hijo de Dios. Entonces vean qué hermoso. ¿Cierto? Qué hermoso porque es el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido a un sinfín de profetas del Antiguo Testamento y se estaba llevando a cabo gracias al fiat de María. Eso es muy hermoso porque, o sea, es tan lindo porque nuestro Señor Jesucristo pudo haber venido acá a la tierra como Él lo quisiera, ¿cierto? Como no sé, en una nube descendió con los ángeles y ya llegó a los 30 años, ¿cierto? Y empezó su vida pública y todo eso,
pero en realidad no, él se quiso valer de María, encarnarse como en su seno, por medio de que el cordón umbilical ella lo alimentara, o sea, cierto, todo, todo, todo. Eh, entonces vean esto qué hermoso, porque también decidió como someterse a la voluntad de su madre, que es María, pero que María al mismo tiempo hacía la voluntad de Dios Padre en su vida, por lo tanto no iba a llevar a Jesús a que hiciera algo que no fuera voluntad del Padre. Y también digamos que María le enseñara a caminar, le enseñara a hablar, le enseñara todo, y del mismo modo que San José, digamos, le enseñara también todo lo de la carpintería, siendo como ese papá adoptivo, ¿cierto? Entonces eso es muy hermoso. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a un tema que es importantísimo, y es que la encarnación es clave para entender la consagración, ¿sí? La encarnación es clave para entender la consagración. Entonces decía el Papa Juan Pablo II, que ustedes ya saben de que el Papa Juan Pablo II fue uno de los que vivió la consagración totalmente, sí, con todo el corazón. Él era, de hecho, el lema de su pontificio fue Totus Tus, ¿cierto? Todo tuyo, María, porque él era consagrado y así. Entonces el Papa Juan Pablo II decía, San Luis María contempla todos los misterios a partir de la encarnación que se realizó en el momento de la anunciación. Por eso es tan importante, que entender y como acoger en nuestra vida esto de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, para poder entender profundamente la consagración, ¿cierto? Porque al fin y al cabo nosotros lo que queremos hacer en la consagración es hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, introducirnos en el seno de María y poder nacer para la vida y la vida eterna, ¿cierto? Entonces, por eso es que el 25 de marzo es un día muy especial para nosotros como cristianos católicos, porque el 25 de marzo se celebra el Día del Consagrado, ¿sí? El Día del Consagrado. ¿Y qué se celebra en la iglesia en esta festividad? Se celebra el día de la encarnación, ¿cierto? El día de la concepción de nuestro Señor Jesús. Entonces es muy hermoso, porque si nosotros empezamos a hacer la cuenta desde el 25 de marzo hasta el 25 de diciembre, se ven que son 9 meses, ¿cierto? Entonces los 9 meses de gestación. Entonces vean qué lindo es. Entonces por eso nosotros debemos celebrar este día pues con todo el corazón, y más sabiendo de que somos consagrados y estamos como próximos a consagrarnos, ¿cierto? A vivirlo pues con todo el corazón. Entonces bueno, dice San Luis María Griñón de Montfort, se los quiero leer textualmente. Los que abracen esta devoción, que es la consagración, profesarán singular devoción al gran misterio de la encarnación del Verbo, el 25 de marzo. Este es, en efecto, el misterio propio de esta devoción, puesto que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María, para gloria del Padre y para nuestra salvación. Dependencia que se manifiesta de modo especial en el misterio en que Jesucristo se hace prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella en todo y para todo. Entonces vean qué lindo esto, porque era lo que les decía ahorita. Vea esta parte tan impresionante. Nuestro Señor Jesucristo se hace prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María. O sea, todo un Dios divinizado se encierra, pues por decirlo así, se encarcela voluntariamente en algo, por decirlo así, tan pequeñito que es como el seno de una mamá, ¿cierto? De una mamá, y se somete ahí voluntariamente para depender totalmente de María. Entonces vean eso, qué hermoso. Y segundo, para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María, y especialmente el de haberla escogido por su dignísima madre, elección realizada precisamente en este misterio, ¿sí? Entonces vean qué hermoso
todo esto de la devoción y a nuestra Madre Santísima, a la consagración y de vivir también nosotros en nuestro corazón como este llamado a enamorarnos de este misterio tan grande que es la encarnación de nuestro Señor Jesús, que debemos verla como ese misterio de amor más grande. Entonces, bueno, esta fue como la lección del día de hoy. La práctica va a ser conseguir una cadenita y una medalla para la consagración, ¿cierto? Ya saben, digamos, miren la mía, es una cadenita muy sencilla y una medallita, la mía es pequeñita, entonces ya saben que la pueden tener del tamaño que quieran, ¿cierto? Hay personas que les gusta así grande la medalla, hay otras así pequeñitos, entonces ahí para que ya casi se acerca como el día de la consagración, entonces para que vayamos consiguiendo como desde ya la cadenita y la medallita, ¿cierto? Ya saben que digamos, las personas que viven en Pereira y así, la librería de Pereira de Lazos está vendiendo la cadenita y la medallita, entonces para que la averigüemos, ¿cierto? Para que la averigüemos, tratemos de conseguirla, o si de pronto ustedes ya tienen una en su casita, pues bueno, no hay problema, esa también les sirve. Listo, entonces bueno, esta fue como la lección del día de hoy. Vamos a hacer una oracioncita final para poder continuar en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta nueva lección que nos compartes. Gracias, Señor, por tan grande muestra de amor que fue el quedarte y encarnarte en el seno de la excelsa María por amor a nosotros. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia, porque reconocemos que en nuestra miseria no merecemos nada, pero aún así tú nos miras con ojos de amor paterno y sigues haciendo todo, Señor, por nosotros. Por eso te damos gracias y también te pedimos perdón, Señor, por todas las veces en que no te hemos amado lo suficiente, en que no te hemos adorado lo suficiente, por todos los momentos en los que tal vez te hemos dejado de lado. Te pedimos perdón, Señor, por eso. Te rogamos que nos acompañes en lo que queda de este día y en lo que queda también, Señor, de esta semana, que nos des un descansar en tus brazos, un dormir en tus brazos de Padre amoroso y también descansar en los brazos de María, nuestra mamá. Que todo esto se pueda quedar en nuestro corazón y que allí dé muchos frutos hasta el 100%. También que todo esto quede guardado en el Inmaculado Corazón de María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les pague a todos por asistir, Dios los bendiga, los queremos mucho. Y nada, que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Ya saben que se está acercando el tiempo de la consagración para que tomemos como más en serio toda la consagración.